Bueno, siempre hay algún personaje de renombre haciendo el recorrido, los caminaría hispánica, que fallece. Me pilló siguiendo el camino español de la Valtellina en Lombardía, allí en Milán, que falleció Silvio Berlusconi, y ahora hace unos pocos días ha fallecido el Papa Francisco, y aquí en la Catedral de Santa Fe le tienen puesto una foto en el altar para aquel que quiera rezar por él. Bueno, pues Santa Fe era ya el último terminal de todo el camino real de tierra adentro que venía desde la capital de México, en Nueva España, hasta el septentrión, hasta el norte. Antes de fundar Santa Fe estaba la ciudad de San Gabriel, que era lo más al norte que había. Juan de Oñate, como hemos visto en el paso, fue el que se incursionó en el 1598 y fue capaz de ir logrando posiciones permanentes y asentando la población y evangelizando a los indios nativos originarios. Sin embargo, no tardaron tiempo los colonos en darse cuenta que aquí en mitad del desierto, eso sí, siguiendo algunas de las vegas fértiles que aparecían intermitentemente a lo largo del curso del río, los colonos no tardaron en darse cuenta de que era una tierra improductiva y que les costaba mucho sacarle el producto, con lo cual estaban muy desincentivados y que se acababan volviendo al sur, a las zonas más estables y protegidas. ¿Qué ocurre? Que Juan de Oñate se queja amargamente al monarca y le dice que como no le apoye con medios y soldados, finalmente van a tener que abandonar el cometido de anexionar esta tierra de Nuevo México a la monarquía, y por lo tanto la evangelización se vería interrumpida. Felipe III tiene a bien apoyarle, y seguido por la animosidad del monarca se adhieren y se apuntan pues más colonos y más franciscanos, de tal manera que el sustituto de Juan de Oñate en el 1609, Pedro de Peralta, le dan la misión de ir un poquito más al norte, porque se creía que en aquel entonces había el paso de Arán, que era un paso que debería de llegar hasta el Océano Pacífico, un paso que uniría los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, pero que finalmente era inexistente porque se dieron cuenta que se toparon con todo el norte de un continente, del continente americano. Con lo cual, Pedro de Peralta estableció desde San Gabriel la capital de Nuevo México en Santa Fe, un poquito más al norte, que ha sido la terminal del Camino Real de Tierra Adentro. Estos 2.500 kilómetros que se tardaban en recorrer 6 meses y que suponían un paso de acuerdos de mercaderías y de intercambios que se hacían con los nativos y a otros colonos, como los que podían venir por parte del norte, esta vez, eso sí, siguiendo el camino real de los Texas, que toma la dirección del Camino Real de Tierra Afuera Oriental, que es el que veníamos trayendo por parte del noreste de Texas hasta el suroeste. Y hemos visto cómo se cruzaban y había una intersección entre ambos ramales en este gran ruta que es el Camino Español, el viejo sendero español que venimos haciendo del costa a costa en solitario. Estos intercambios, este corredor ha dejado una huella, un legado. Desde la Ciudad de México se transportaban mercaderías para abastecer y apoyar a la colonización, y en el camino de vuelta lo que traían eran todas las minas que se habían ido encontrando, el oro y la plata, para retornarlas vía la carrera de Indias, siguiendo la corriente por el norte de Bahamas, que les devolvía por los galeones de vuelta a España, entrando por Cádiz y la Casa Real de Sevilla. Entonces, el camino español tardaba 6 meses y se hacía con 3 años de frecuencia, de tal manera que cuando el comercio fue floreciente se hizo con más frecuencia. De los 3 años pasó a 1 año. En el 1680 la ciudad de Santa Fe sufre la revuelta de los indios pueblo, que eran estas tribus que estaban asentadas, a diferencia de otras tribus belicosas que eran nómadas, como los cherokee o los navajos, pues los indios pueblo estaban alrededor de lo que conformaba este camino, el real de tierra adentro,
y estaban asentados en unas casas que eran muy parecidas a los pueblos del sur de España, con las esquinas redondeadas de planta baja, intentándose proteger de un sol implacable en estas zonas del sur que eran muy cálidas, de tal manera que cuando los colonos los vieron dijeron, son pueblos. Fueron más fáciles de civilizar, no obstante, en el 1680 hay una revuelta de los indios pueblo, de tal manera que se hacen con la ciudad de Santa Fe y provocan que todos los colonos que se habían ido asentando a lo largo del camino huyan hacia el sur y se queden en El Paso, o incluso remitan hasta la parte del actual México. ¿Qué ocurre? Que hay una encomienda de tener que volver a reconquistar Nuevo México y tomar Santa Fe, después de varios intentos fallidos como el del 1681 de Antonio de Ortemi. Al final es Diego de Vargas el que, llegando a acuerdos de paz con las distintas poblaciones, va consiguiendo poco a poco reconquistar todo lo que es la región de Nuevo México, hasta que finalmente llega a Santa Fe y se encuentra con que los indios están armados, con lo cual no es capaz de llegar a un acuerdo pacífico y finalmente lo tiene que conquistar a base de la batalla. Y en el 1693 toma la ciudad de Santa Fe y la devuelve de nuevo al reino. Todo Nuevo México lo pacifica y lo retorna, lo devuelve de nuevo a la monarquía. Aquí está Diego de Vargas, que en honor al pedirle a la Virgen una estatua de la Virgen que habían establecido aquí los fundadores de la ciudad de Santa Fe, pues en plegarles a la Virgen por ayudarles a reconquistar de nuevo a los indios la ciudad de Santa Fe, se la han traído aquí. Está en una de las capillas aquí en el lateral izquierdo de la Catedral de Santa Fe, y desde entonces se venera una procesión el primer domingo después del Corpus Christi que va desde la Catedral hasta la capilla donde se estableció por primera vez el asentamiento de Santa Fe. Todos los años, y ya se cumplen 400 años desde que la Virgen, la Conquistadora, se encuentra aquí en Santa Fe como patrona protectora de la propia ciudad. Hoy en día Santa Fe, como le está pasando a muchas ciudades históricas, si se puede decir que lo histórico dentro del Nuevo Mundo no va más allá de 400 años, aparte de todo el legado de los nativos originarios, pero hoy en día la ciudad de Santa Fe han intentado mantener este estilo arquitectónico de principios de los años 20, que es el revival pueblo, de tal manera que tenemos estas casas de color ocre, redondeadas con las esquinas, imitando los poblados de los nativos originarios, y la catedral que desentona fue hecha por Jean-Baptiste Lamy en el 1851, entonces utilizando el estilo del siglo XIX, desentona con la consistencia que tienen prácticamente la mayoría de edificios. Hoy en día para mí Santa Fe se ha turisticado, se ha convertido en un polo de atracción de aquellos turistas que le ven encanto por lo distinto que es este tipo de arquitecturas, la revival pueblo, y finalmente está lleno de tiendas. La conservan, a diferencia de otras ciudades americanas que tienen el downtown con los rascacielos, aquí no hay edificios altos, conservan la plaza central, la plaza de armas, siguiendo las directivas de la gobernación del siglo XVI, esa plaza donde tenías la casa del gobernador, la catedral, que no está en la plaza, a diferencia de lo que tendría que haber sido, está a unas cuadras más hacia el norte, y tienen una fuente en el centro que ha sido reemplazada por un monumento cuadrado del 1800, donde es un pedestal que le falta una estatua. Para venir a encontrar alguna estatua relacionada con el asentamiento y relacionada con la historia de los colonos españoles y la conquista de Nuevo México, hay que venirse al parque que está atrás de la catedral, donde los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos de Santa Fe, los ciudadanos neomexicanos, han regalado en honor al asentamiento de los europeos y la fundación de Santa Fe por parte de los españoles. Aquí está la estatua que lo recuerda.
este legado que nos ha dejado histórico de todo el corredor del camino real español, del camino real de tierra adentro, que va desde la capital de México, de Nueva España, hasta el norte en Santa Fe, estos 2.500 kilómetros que han dejado una huella hoy en día presente en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Y a las espaldas, en el Parque de la Catedral, hay erigido un monumento que fue donado y regalado por parte de los ciudadanos de Nuevo México y de Santa Fe en honor a los colonos europeos, pero que más que europeos da una sensación, está inspirada en los colonos españoles. Y es que Santa Fe era el último punto, el último terminal del camino real de tierra adentro que partía desde la ciudad de Nuevo México, que era la capital de Nueva España, y ahí va todo hacia el norte hasta llegar aquí a Santa Fe, en Nuevo México, en el actual Estados Unidos. Este corredor, que eran 2.500 kilómetros, no es exento de penurias, con una caravana de colonos, de mercaderías, para poder sobrevivir en el paso del camino, como veíamos en la Jornada del Muerto. Ese tramo donde desaparece Río Grande, ya no hay agua, tiene unas restricciones y era muy difícil llegar desde Las Cruces al Socorro. Cuando ya se llegaba, estaban socorridos de poder continuar con el camino hacia el norte. Abandonamos esta parte norte del camino real de tierra adentro y volvemos, siempre dirigiéndonos hacia el oeste, al viejo sendero español. Pero si no, antes vamos a cambiar de estado al estado de Arizona, hacia el oeste. Continuamos con el Old Spanish Trail, con el viejo sendero español, el costa a costa en solitario por el sur de Estados Unidos, desde el Atlántico, intentando llegar y ya divisar el Pacífico. Pero todavía nos queda visitar Arizona y descubrir otro de los ramales que nos van a llevar hasta California y a sus personajes y quienes protagonizaron el ser capaces finalmente de atisbar las costas de la California hacia el oeste. Allá vamos.